Bueno, creo que, como usted bien lo dijo en su introducción, la ley tiene bastantes cambios como para haber mejorado lo que había sido el proyecto original y sobre todo en lo que hace a la participación de la Cámara Electoral en el control de los escrutinios. A mí me quedan 3 o 4 cuestiones, algunas las habíamos planteado en la primera oportunidad y que no se tomaron en cuenta, pero que generan en algún caso decisiones que no queda claro cómo se establecerían en el futuro y en otros casos decisiones que se han tomado y que yo creo que son equivocadas. En primer lugar, el tema de la incompatibilidad. Nosotros estamos de acuerdo en poder buscar sistemas de incompatibilidad, aunque suena a veces difícil poder legislar a través de una ley nacional las incompatibilidades provinciales. Pero por sobre todas las cosas, porque para que se aplique tiene que haber una condición que es la simultaneidad de las elecciones. Es decir, en la medida que una provincia tenga su elección con posterioridad a la elección nacional, un candidato podría ser candidato en la nacional y después presentarse en la elección provincial del mismo año, con lo cual generaríamos también una condición desigual en este sentido. Y lo mismo pasaría en relación a aquel que se presentó en una elección nacional y no entró, perdió, porque en definitiva no tendría nada que perder, ya no se podría tachar porque el cargo inclusive, al no haber accedido al cargo nacional, me parece que ahí es como que es una expresión de voluntad, pero que en la práctica va a ser absolutamente injusto e inequitativo. Va a haber gente en el país que va a poder presentarse en 2 cargos y gente que no, y me parece que esto de alguna forma no está bien resuelto. En segundo lugar, lo habíamos planteado el tema de los frentes por categorías. Aquí, si bien se dice que no se puede participar en una misma lista, un mismo candidato en 2 listas o por 2 partidos diferentes, no se prohíbe expresamente los frentes por categoría. Entonces seguimos abriendo, y esto es importante porque en definitiva termina repercutiendo en lo que pasa con las primarias, porque cuando se habla de las primarias por partido, lo que se está tratando es cómo entran todos los que compiten en una primaria en una pantalla. Bueno, el hecho de no restringir el frente por categoría permite, vamos a poner un ejemplo, que 8 o 10 partidos con todas sus listas internas puedan formar parte en una categoría de un frente y en otra categoría ir por cada uno de los partidos, como ya lo hemos visto en la elección pasada. Y esto obviamente genera una situación compleja a la hora de multiplicar listas en el cuarto oscuro o en la pantalla de voto electrónico. Si a eso sumamos que el financiamiento de los partidos en las internas y ahora el tema de la paridad de género, seguimos generando una situación en donde para muchos sectores va a ser más fácil, en vez de ir a una interna, tener un partido político e ir por fuera de la elección. Y creo que lo que nosotros tenemos que tratar de fortalecer es el sistema político de trabajo dentro de las agrupaciones o de los partidos políticos, no buscar de alguna manera la diáspora de partidos. Sí, disculpame. A ver, una interrupción para la diputada Los Penato. Sí, diputado David, coincidimos absolutamente y creemos que está contemplado en la redacción del artículo 39 y en todo caso le diría que, porque digo, el criterio lo compartimos absolutamente, creemos que hay que terminar con esta posibilidad de que un partido de distrito vaya en una alianza diferente a su partido nacional en otra categoría. Si la redacción no es la más feliz porque no logra, digamos, resolver lo que usted dice, le pediría que revisemos ese artículo 39, pero creemos que está ahí. Sí, en realidad, como está redactado, parte de una confusión. A ver, voy a poner un ejemplo para que sea claro. La agrupación política Cambiemos tenía un candidato a presidente. Y el Partido Radical, el PRO o la coalición cívica iban como partidos con sus propios diputados nacionales en cada uno de los distritos. Entonces, lo normal...
a ver, es una decisión política que tenemos que tomar entre todos, pero digo, nosotros podemos tomar la decisión de o sos parte de una agrupación política en todas las categorías y vas a interna o vas por tu partido. Pero esto de abro a concejal, cierro a intendente, abro a diputado, cierro a presidente, me parece que no logramos lo que habíamos dicho originalmente, que es decir, bueno, vamos a acomodar un poco el tema de la famosa lista colectora. Eso por otro lado. Luego hay un tema que quiero plantear, que es el tema de los reemplazos en caso de renuncia. Yo creo que ahí también nos quedamos cortos. Me parece que el reemplazo, en caso de renuncia, tiene que ser por un candidato que participó en la primaria. Es decir, no puede una agrupación política jugar una primaria, tener un resultado, las cartas en la mesa y después salir a buscar, hacemos renunciar al candidato a diputado, a presidente, a vicepresidente y salgo a buscar de otro lado a alguien que no participó porque altero las reglas del juego. Me parece que está bien, se puede producir, como dice, la renuncia y ojalá nunca el fallecimiento, pero no puede ser por un candidato que traemos de afuera. Tiene que ser un candidato de la agrupación que participó en la interna, el que fue candidato a vicepresidente, el que fue candidato a diputado nacional, a intendente o a lo que sea. Me parece que esa es una corrección que hay que hacer. Creo que el tema de la primaria, lo hemos dicho en su momento, nosotros creemos que esta idea de que en las primarias hay que elegir por partido político primero y recién la oferta electoral de ese partido es un retroceso. Lo hemos fundamentado en su momento, creo que la gente se ha acostumbrado a poder armar su propia boleta y ahora estamos volviendo para atrás. Y creo además que estamos volviendo para atrás por una cuestión de tecnología y de cómo acomodamos la pantalla del voto electrónico. Entonces, me parece que hay que buscar otras soluciones. Decirle ahora a la gente que va a tener que primero elegir el partido y después elegir los candidatos en una cultura electoral que elige más los candidatos que los partidos, a veces es difícil de sostener. Pero además hay otra cuestión, se supone que la aplicación del voto electrónico va a ser progresiva, y si es progresiva, ¿cómo hacemos con el tema de la elección por partido en los lugares donde todavía se aplique un sistema de boleta papel? Perdón, ¿Va a ser con diputado, cuarto oscuro separado? Sí. Le hago una corrección allí. Sí. No está previsto que la aplicación de este nuevo sistema sea progresiva, sino que sea integral en la próxima elección de 2017. Total. Okay. Bueno, la verdad es que una de las cosas del voto electrónico era la progresividad, pero está bien. Yo digo que este artículo implica absolutamente el 100% porque tampoco puede tener un lugar del país, un sistema distinto, si es que no está contemplado en la ley. Pero bueno, si creen que llegan para el 2017, esperemos que así sea. Otro tema, escrutinio definitivo. Y quizás es el más importante, el 111 bis. Para que entendamos, el voto electrónico genera certificados en el momento del escrutinio provisorio todos iguales. Es decir, la máquina imprime todos los certificados iguales, con lo cual todos los fiscales de todos los partidos van a tener los mismos certificados, con lo cual cuando uno va al escrutinio definitivo, ya no pasa como pasaba antes, que uno dice, el fiscal del partido A tiene distinto, el presidente Mesa firmó 2 certificados con distintos conteos, no hay forma que eso se dé. Con lo cual la única posibilidad real y concreta de hacer una auditoría es la auditoría que establece el artículo 111 bis, es decir, sortear las mesas en forma aleatoria delante de los partidos y contar. Bueno, yo creo absolutamente que el hecho de permitir 5 votos por mesa de diferencia y 10% de las mesas es una locura. En mi provincia nosotros tenemos alrededor de 3.000 mesas. Significa que puede haber 15.000 votos de diferencia mal contados y entonces y la elección sigue, el escrutinio sigue con validez, el escrutinio electrónico, porque acá no estamos hablando de la validez o no de la elección, quiero que tengamos en cuenta. Acá lo que estamos hablando es que si en un distrito o en una sección electoral se da una situación en donde se abren las mesas sorteadas y hay diferencias que no son atribuibles a errores personales ni errores del presidente de mesa, es decir que
los certificados dicen 10 y cuando se abre la mesa tiene 6 o tiene 7 o tiene 8, lo que estamos diciendo es vamos a contar manualmente. No estamos diciendo ni que vamos a anular la mesa, ni que vamos a anular la elección, ni que no sirve. Vamos a decir, vamos a contar manualmente. Y sí creo, obviamente, que no hay que contar manualmente el distrito, habría que contar la sección electoral a los fines de esto. Pero me parece que el 5 y el 10% es un piso demasiado alto. Me parece que hay que reducirlo absolutamente porque no va a haber otra forma de control. Los certificados, como decía al principio, del escrutinio provisorio son certificados que son todos iguales. Entonces me parece que ahí hay que mejorar esa redacción y mejorar el sistema de control. Por último, quiero plantear una cuestión o dos cuestiones muy cortitas. El tema de los auditores. Acá estamos hablando de las auditorías de los partidos políticos y un sistema de designación de nuevos auditores. Yo voy a dar un ejemplo o lo que yo veo. Me ha tocado presidir un partido político. Lamentablemente durante muchos años, y a veces nosotros los mismos que hacemos política cargamos las tintas contra la política y es un error. Durante muchos años los partidos políticos, creo que pasa en todas las provincias, han sido acompañados por la justicia electoral, tanto las provinciales como las nacionales o federales. Es decir, los tribunales electorales y las juntas electorales han acompañado a los partidos, les han ayudado a hacer papeles, les han ayudado a participar de elecciones. Cuando por ahí una lista interna en un partido político por ahí no podía o hacía mal algún papel, se ayudaba a hacerlo. Lo mismo pasaba en relación a la participación electoral de los partidos. Bueno, a partir del financiamiento y a partir de las auditorías conseguimos al revés. Conseguimos gente que se para en un juzgado y para proteger su cargo de auditor muy bien remunerado, lo único que hace es no entender nada de cómo funciona una elección y de todo lo que hay que hacer en a veces cortos plazos para montar una elección, para controlar una elección. Entonces, a mí me parece bien que profundicemos los controles, pero también quiero que las personas que auditan entiendan de qué se trata un proceso electoral y entiendan el esfuerzo que hacen, a veces partidos muy chiquitos, a veces agrupaciones internas, a veces gente de lugares donde la tecnología no es tan sencilla para participar de un proceso electoral, y volvamos también en esa capacitación que hace la Cámara Nacional Electoral a capacitar en acompañar a los partidos políticos, porque de eso se trata y de eso se trató siempre la justicia electoral, de acompañar para que el proceso democrático sea lo más amplio y lo más participativo posible. Por último, el tema de la paridad. Obviamente, estamos de acuerdo con el tema paridad. No voy a corregir un montón de cosas que se han dicho absolutamente equivocadas y en algunos casos alarmantes, pero sí quiero decir, cuando empezó el cupo, como una forma también de poder empezar a equilibrar algo que venía desequilibrado en la historia política argentina, también pasaba que aparecían 3 del mismo género, del mismo sexo en una lista. Y se empezó a buscar los mecanismos para hacerlo. Entonces yo no le tengo miedo a eso, sí creo que hay que buscar esos mecanismos. Y sí creo que así como en el caso de 2 varones o de 2 mujeres, uno de una lista interna va a dejar su lugar al otro, también creo que hay que establecer que el que deja su lugar pasa al lugar que tenía el anterior, no queda descartado, porque puede pasar en el sistema DON que la misma lista pueda incorporar el tercero, el cuarto, el quinto, de acuerdo a la cantidad que se elige. Entonces, me parece que ese es un tema que hay que escribirlo de mejor manera para entender que no es que acá se descartan candidaturas, sino que simplemente se acomodan en relación a esta nueva ley o este nuevo derecho que es la paridad. Gracias, presidente.